Muy buenas noches, estimados alumnos. Entramos de lleno al contenido de nuestra primera unidad de la materia. Antes de ello, hacemos el recordatorio del programa general de nuestra materia, en donde en esta primera unidad nos corresponde ver lo correspondiente a la introducción a la formulación de proyectos. Y pues seguirán los demás temas, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, la evaluación financiera, pero eso será en las siguientes unidades. Es la unidad esta que estamos comenzando, la unidad más corta del programa, con tan solo 7 horas. El contenido que vamos a estar cubriendo a manera de recordatorio, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los conceptos y las generalidades de lo que son los proyectos. Vamos a ver los tipos de sus proyectos y cuál es la relación entre ellos, las etapas de los proyectos y los niveles de profundidad. Vamos a ver cada uno de estos temas a continuación. Hablemos primeramente de lo correspondiente a las generalidades de los proyectos. Y vamos a comenzar hablando de la definición de lo que es un proyecto de inversión. Y diremos que un proyecto de inversión es una propuesta de negocios, es una propuesta de inversión que se realiza con la finalidad de estudiar su factibilidad desde el punto de vista de mercado, técnico y financiero para finalmente hacer una evaluación a nivel global y poder determinar si este proyecto, si esta idea es finalmente factible o no lo es. Es decir, no todos los proyectos al final va a resultar que son factibles, que son viables. Va a haber propuestas de inversión que tendremos que rechazar, pero estamos evitándonos o evitándole a quien nos haya encargado el proyecto hacer una propuesta que no sea viable y entonces pues va a significar un desperdicio de recursos financieros. Nosotros como especialistas en proyectos ayudamos a las personas a maximizar sus inversiones y hacer inversiones que desde el punto de vista de las estimaciones y estudios que realizamos tienen un buen nivel de posibilidades de éxito, es decir, son factibles. Ahora, no hay diferentes tipos de proyectos, pero a grandes rasgos podemos dividirlos en dos grandes grupos: los proyectos públicos y los proyectos privados. Y diremos que los proyectos públicos son todos aquellos que son impulsados por el sector público de la economía. Básicamente estamos hablando del gobierno y de fundaciones. ¿Qué caracteriza a estos proyectos públicos? Dos cosas principalmente. Una, que priva ante todo un interés social, es decir, no hay un interés lucrativo. Lo importante son las personas y el beneficio desde el punto de vista social. Y entonces lo que vamos a evaluar son a cuánta gente estamos beneficiando con tal o cual proyecto. Por otra parte, los proyectos privados persiguen fines particulares, fines privados. Y básicamente, no es únicamente, pero básicamente su finalidad principal es la rentabilidad financiera, a diferencia de los proyectos públicos que evaluamos una rentabilidad desde el punto de vista social. No, aquí la rentabilidad en los proyectos privados es principalmente una rentabilidad económica, es decir, hay una finalidad de lucro. Veamos cuáles son los tipos
y la relación entre los proyectos de inversión. Y comenzaremos diciendo que los proyectos tienen diferentes relaciones entre ellos y por ello comenzaremos hablando de los proyectos llamados independientes, que como su nombre lo dice, son proyectos que para su realización, para su funcionamiento, no dependen de la existencia de otros proyectos. Si, por ejemplo, nosotros decidiéramos poner un proyecto para poner una papelería, una ferretería, pues podemos decir que estos proyectos no dependen de que se realicen otros proyectos. Simple y sencillamente, si yo decido poner una papelería, compro lo necesario de mobiliario, hago las adecuaciones al local, contrato el personal, compro los diferentes artículos de papelería y pues ya estoy listo para poner el negocio. No dependo de que se haga ningún otro proyecto. Estos proyectos no dependen de la realización de otros proyectos. Por el contrario, los que están en segundo lugar, llamados proyectos dependientes, para su realización dependen de que se lleven a cabo otros proyectos. Aquí vamos a poner un ejemplo. Si nosotros pensamos que pues vivimos en un lugar en donde hay muy buenas condiciones porque hay bellezas escénicas, hay una cascada, hay un escenario natural muy bonito en donde podemos poner un centro ecoturístico. Pues este proyecto de centro ecoturístico a lo mejor no es independiente y guarda una dependencia a que para tener visitantes, debido a una condición de aislamiento, necesitamos un camino rural para llegar al lugar. Habrá centros ecoturísticos que no tengan esa necesidad. Pero pensando en este ejemplo que estamos poniendo, pues vamos a pensar que este lugar idílico, pues sí, está muy bonito y todo, pero se encuentra muy apartado. Entonces, si no logramos que haya vías de acceso al lugar, que esas vías de acceso sería el proyecto que ayudaría a nuestro proyecto del centro ecoturístico, pues entonces este proyecto claramente tiene una dependencia para que se lleve a cabo de la realización de otras obras, de otros proyectos. Muy bien. Pasamos en tercer lugar a los proyectos complementarios. Los proyectos complementarios son los que vamos a decir que se echan la mano, se ayudan unos a otros. La realización de unos hace más factible aún la realización de los otros proyectos. Un ejemplo concreto. Para que nosotros estemos procesando café y vendiéndolo con un valor agregado, pues necesitamos tener un abasto de semillas de café, el café llamado oro. Ya a su vez, posiblemente pensando que este sea un centro de acopio de café, pues va a necesitar también de que haya producción de café para que el centro de acopio pueda funcionar. Entonces aquí tenemos tres diferentes proyectos que necesitan uno de ellos. El proyecto de producción de café, que van a necesitar quien le compre el café. Entonces ahí ya tenemos una interdependencia, dos proyectos que son complementarios. Uno que es el centro de acopio y otro que es para producción de café. Y el centro de acopio pues necesita en dónde colocar su producto. Entonces se complementa perfectamente con
un proyecto que tenga que ver con la transformación del café. Hay veces que esta complementariedad se puede dar entre, vamos a decirlo así, proyectos diferentes. Pero hay proyectos que en su propia naturaleza pueden tener estas diferentes etapas de valor añadido, de valor agregado al producto, de tal manera que esté listo para llegar hacia el mercado. Hablemos ahora, en cuarto lugar, de los proyectos sustitutos. Los proyectos sustitutos son los que, para llegar a funcionar, eliminan o llegan a sustituir, como la palabra lo dice, a otros proyectos que previamente estaban existiendo en el lugar o en el espacio en donde piensan instalarse. Un ejemplo muy concreto es si teníamos una plantación de maíz en ladera de montaña y esto estaba ocasionando que el suelo se empobreciera y que debido a ello, pues ya el rendimiento, la producción de maíz no fuera la conveniente para estos productores agrícolas. Entonces, bien asesorados, deciden colocar un proyecto forestal o un proyecto para siembra de árboles frutales, cuyas raíces sí alcanzan a agarrar bien en laderas de montaña y con lo cual vamos a tener un proyecto más sustentable. Entonces, este otro proyecto llega, obviamente, este proyecto forestal o este proyecto de frutales llega a sustituir a un proyecto que ya no estaba funcionando. Entonces, eso se convierte en sí en un proyecto sustituto. Los proyectos mutuamente excluyentes son los proyectos que son el agua y el aceite uno con el otro. Es decir, la realización de uno necesariamente excluye a otro. Un ejemplo es si en un centro ecoturístico quisiéramos hacer un proyecto de construcción de vivienda social. Pues no, como que no va una cuestión de esta o de un desarrollo inmobiliario, debido a que lo que estamos tratando de hacer en el lugar es de tener el menor impacto ambiental. Y si vamos a llegar a poner casas, si vamos a llegar a pelar el bosque, pues evidentemente ya se está perdiendo el sentido de ese turismo de naturaleza que se está buscando con el proyecto ecoturístico. Entonces hay proyectos que son excluyentes. No podemos llegar a poner determinadas cuestiones o determinados proyectos en espacios o lugares donde pues no pueden convivir dos proyectos de naturaleza muy distinta uno del otro. Hablemos ahora sobre el ciclo de los proyectos de inversión. Y diremos que todos los proyectos nacen en la etapa de la preinversión. La preinversión es cuando el proyecto está a nivel idea y hacemos los estudios para ver si esta idea de inversión es factible o no es factible. Si derivado de esta etapa de preinversión, es decir, antes de la inversión, resulta ser que el proyecto es factible, seguramente vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la de la inversión. Es decir, en esta etapa vamos a conseguir los distintos recursos financieros y materiales y de inteligencia humana que concurran dentro del proyecto para que éste se pueda llevar a cabo. Eso en la etapa de inversión. Si no se consiguen los diferentes elementos, el proyecto no se va a poder llevar a cabo. Si ya tenemos los elementos, entonces ya entramos a la siguiente etapa, que es la operación del proyecto. La operación
inicia a partir del primer día de funcionamiento, del primer día de operación del proyecto. Es decir, cuando deja ya de ser algo que queríamos hacer a cuando ya es un negocio en marcha, ya es un negocio en funcionamiento. Esa senaduría ya no está en la cabeza de alguien, ya está funcionando y ya está atendiendo clientes. Ese invernadero de tomates ya no está a nivel idea, ya está iniciando operación, se están sembrando las semillas y próximamente vamos a estar produciendo y vendiendo tomates. Entonces ya estamos en una etapa de operación. Llega desde luego un momento en que los proyectos empiezan, igual que las personas, a envejecer. Entonces, aquí o logramos que el proyecto se renueve, se actualice, o llegará una etapa que es indeseable en la vida de cualquier proyecto, de cualquier negocio, que es el abandono o la liquidación del proyecto debido a que ya no está dando los resultados que antes estaba teniendo por descuido, por esa falta de actualización del proyecto. Y si se da este ciclo virtuoso de renovación, de actualización, pues vamos a otra vez a iniciar otra vez la etapa y vendrán nuevas inversiones para renovar al proyecto, vendrán estas nuevas inversiones y el proyecto va a seguir en operación. Que eso sería obviamente lo deseable para cualquier proyecto. Hablemos ahora sobre las etapas de la formulación de los proyectos de inversión. Normalmente iniciamos en la formulación de proyectos con una primera etapa que es el estudio de mercado. En este estudio de mercado nos va a servir para ver si hay clientes, compradores que estén interesados en comprar mi producto. Si después del estudio de mercado tenemos una respuesta positiva y determinamos que si hay un mercado, que si hay clientes que sí verdaderamente están interesados en comprar mi producto y estos clientes, pues en apariencia me van a comprar lo que yo requiero vender, pues el proyecto le vamos a dar una primera palomita en el aspecto de mercado. Si todo sale bien en la parte de mercado, pues ya haríamos un estudio técnico donde veríamos si es posible generar o llevar a cabo el proyecto, elaborando los productos, consiguiendo la maquinaria, consiguiendo las herramientas, viendo dónde va a estar localizado el proyecto, etcétera. Es decir, cuestiones técnicas. Si esto funciona, pues ya vamos al siguiente aspecto, que es asegurar el recurso humano. Por eso hacemos el estudio organizacional. Y si ya está asegurado el mercado, están asegurados los factores técnicos de producción, está asegurado el personal y la organización de ellos para integrarse al proyecto, pues ya nos vamos a la siguiente etapa, que sería hacer el estudio financiero, es decir, vamos a ver si este proyecto va a estar generando esas ganancias, esas utilidades, esa rentabilidad deseada, que pues sea interesante, que sea atractiva para que pues nos interesemos en invertir o la persona que esté pensando en la idea esté realmente interesada en invertir. Y ya en una etapa más avanzada hacemos la evaluación económica, social del proyecto, en donde aplicamos indicadores de evaluación ya no de corto, sino de largo plazo, y donde vamos a juzgar si el proyecto es o no rentable y por lo tanto si hay una factibilidad para llevarlo a cabo. Esas son las diferentes etapas para la formulación de proyectos de inversión. Ahora hablemos
a un nivel más amplio, ya no solo sobre las etapas de la formulación, sino las etapas en general para cualquier proyecto. Todo proyecto surge en la cabeza de alguien. Y a eso le llamamos identificación de la idea, y junto con esa identificación de la idea vienen otras ideas con las cuales queremos realizar este proyecto, y a eso que tenemos visualizado le llamamos gran visión, que es el proyecto y las ideas que tenemos acerca de cómo debe llevarse a cabo para que tenga éxito. Todo eso en su conjunto se le llama perfil. Como tenemos este interés en el proyecto, pues vamos a obtener información y lo haremos en la etapa de la prefactibilidad. Vamos a obtener básicamente en esta etapa de prefactibilidad información secundaria. ¿Por qué le llamamos información secundaria? Porque es información que otras personas ya averiguaron sobre el tema. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy interesado en poner un sembradío de limón, y veo en libros, en revistas, en internet, hay mucha información ya disponible sobre el mercado del limón, sobre las condiciones de producción del limón, etcétera. Entonces, al leer y recopilar esta información que otras personas ya recorrieron, ya tienen esa información, pues yo me doy una idea de, a nivel un poco básico, de qué tan factible es llevar a cabo esta idea de negocio. También en esta etapa de prefactibilidad se suele normalmente también hacer estudios de diagnóstico, donde se acude al lugar donde se piensa poner el proyecto y se recaba información en este lugar acerca de la población, sus usos, sus costumbres, sus actividades económicas, sus ingresos, etcétera. Si todo ha salido bien hasta esta etapa, pues ya nos brincamos o vamos a al siguiente nivel, que sería la factibilidad. La factibilidad van a ser los estudios de formulación que acabamos de ver, que sería el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio financiero y la evaluación. A todos esos les llamamos estudios de factibilidad, que es lo que explicamos en la diapositiva anterior. Y si la factibilidad del proyecto resultó ser que positiva, entonces ya nos vamos al siguiente nivel, que sería el proyecto definitivo, para que no nos quedemos a nivel idea y el proyecto se lleve a cabo. Con ello, jóvenes, finalizamos la explicación teórica de nuestra primera unidad. Muchísimas gracias por tu interés. Favor de llevar a cabo las actividades que se te instruyen. Cualquier duda, estoy para servirles. Que estén todas y todos muy bien.